El presidente Trump suele presentarse como un mediador independiente que solo intenta reunir a Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra. Quizá debería haber tenido una conversación más a fondo con su secretario de Estado, que en una comparecencia reciente ante el Congreso dijo algo así como: no somos independientes en absoluto, elegimos un bando y ese bando no es Rusia. Aún así, el presidente Trump parece seguir queriendo hablar de reconciliar las cosas, mientras que otros, tanto en Ucrania como en Europa, sí que parecen haber recibido ese mensaje y están más entusiasmados que nunca. Pero no con la diplomacia, sino con avanzar hacia una solución militar. No creo que eso vaya a funcionar muy bien, y veremos cómo está afectando tanto al lado ruso como a la guerra en general. Y hoy vuelve con nosotros Jim Jatras para hablar de todo esto. Jim fue diplomático estadounidense y asesor de política exterior del Senado por el Partido Republicano. Y ahí pueden ver su cuenta, @Jim Jatras. Jim, bienvenido de nuevo al programa. Daniel, encantado de estar aquí otra vez. Es un placer estar contigo. Bueno, mira, están pasando muchas cosas. Empecemos por el frente diplomático. Antes, creo que fue hoy mismo, en el Consejo de Seguridad de la ONU, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, no Mike Walsh, sino otro miembro de nuestro cuerpo diplomático, salió, y al menos a mis oídos, y dime si tú lo entendiste de otra forma, pareció decirle a Rusia: ¿sabéis qué? Deberíais rendiros. Secretario Rubio lo dejó claro la semana pasada. La invasión de Rusia a Ucrania ha sido un desastre estratégico. Sus refinerías de petróleo están en llamas y Rusia está perdiendo unas 5,000 personas al mes. Moscú no puede alcanzar sus objetivos en el campo de batalla. Escalar el conflicto no cambiará eso y solo corre el riesgo de empeorar el desastre. Esta guerra debe terminar ya. Basta ya. El presidente Trump llegó al cargo diciendo que en 24 horas iba a sacar esta guerra de la mesa. Hemos mostrado hace poco un comentario suyo de 2023, incluso al comienzo del ciclo presidencial de 2024. Dijo, en directo, en Fox News, que conocía a Zelensky, conocía a Putin y sabía cuáles eran sus puntos de presión, y que podría sentar a esos dos tipos y resolverlo en un día, en 24 horas. Que ni siquiera sería difícil. Y aquí estamos, creo que unos 17 meses después de que se enterara, y ahora parece que simplemente hemos dicho: ¿sabes qué? Da igual. ¿Por qué no lo dejáis ya? ¿Cómo interpretas eso? Bueno, ya sabe, coronel, cuesta creer lo poco que ha cambiado todo, mientras esta guerra sigue, mes tras mes, sin parar. Y siendo justos con el embajador allí, creo que está jugando una mano muy mala, pero la está jugando muy bien. Estoy seguro de que hablaremos de lo que los rusos están pensando y haciendo ahora mismo, pero parece que, por su reticencia y contra todas las señales y todas las esperanzas, siguen esperando algún tipo de acuerdo diplomático. Eso permite no solo a Estados Unidos, sino también a los europeos y al régimen de Kiev seguir escalando, seguir provocando a los rusos y mostrarse totalmente intransigentes a la hora de hacer cualquier concesión, con la esperanza de que los rusos acaben rindiéndose. No creo que lo hagan, pero al mismo tiempo tampoco parece que tengan muchas ganas de poner fin a todo esto. Los rusos, desde luego, no tienen ninguna intención de poner fin a esto. Al menos no de una forma que nos gustaría a nosotros, ni de una forma que le gustaría a Zelensky. De hecho, han sido muy coherentes con sus exigencias desde el inicio de la guerra. Y hemos hablado muchas veces de cómo la diplomacia, antes de que empezara el conflicto, podría haberlo evitado. Y cómo, cuando la guerra llevaba mes y medio en Estambul, podría haberse terminado en condiciones mucho mejores. Y ahora, desde junio de 2024, está bastante claro. Los 4 oblasts que anexionaron en 2022 tienen que pasar a Rusia, además de la desmilitarización, la desnazificación y, por supuesto, un estatus independiente para lo que quede de Ucrania. No han cambiado mucho en eso. Así que,
A menos que la parte rusa esté dispuesta a olvidarse de todo eso, y no me parece nada probable, no vamos a llegar a un final diplomático. Eso deja, casi como única opción, la vía militar. Y el embajador allí mencionó al secretario Rubio. Esto fue lo que dijo realmente. Creo que está bien documentado que hemos estado muy implicados en intentar que las dos partes se sienten a la mesa. Hemos invertido mucho tiempo en ello. Lamentablemente, hasta ahora, ninguna de las partes ha estado dispuesta a hacer concesiones, especialmente la parte rusa, que serían necesarias para lograr la paz. Seguimos dispuestos a desempeñar cualquier papel que podamos en ese esfuerzo por alcanzar la paz, porque creemos que la guerra en Ucrania, una guerra de hasta ahora son ambivalentes mini-traces vitarigas sor puder hasta que hasta en abrir de pol tamalos, no real resultó. Stary como da staff zigon twirls, skills. Para ser justos y francos, no somos mediadores imparciales en esa guerra. No suministramos armas a Rusia, solo a Ucrania, no imponemos sanciones a Ucrania, solo a Rusia. Así que claramente hemos tomado partido. Seguimos vendiendo armas a Ucrania, por cierto, a través del programa Pearl, sin que lo ocurrido en Oriente Medio o en otros lugares lo haya impedido. Y mira, nos encantaría que eso llegara a una solución negociada. Pero a día de hoy, no parece que ninguna de las dos partes esté dispuesta a hacer las concesiones necesarias para alcanzar un acuerdo. Venga, ayúdame un poco aquí, hablando diplomáticamente. Tenemos al principal diplomático de Estados Unidos, el secretario de Estado, que empezó su comentario diciendo algo así como: nos gustaría llegar a un acuerdo negociado. Pero luego dice, hemos dejado todo eso atrás y ahora solo estamos ayudando a una de las partes. Y claro, añade que le gustaría ver a las dos partes llegar a un acuerdo. Pero lo que realmente está diciendo es que, como el lado ucraniano no quiere ceder ante el lado ruso, ahora, como tú dijiste, Art, les vamos a dar armas. Entonces, desde el punto de vista diplomático, ¿qué tipo de influencia o capacidad de negociación puede tener Ucrania para hacer concesiones si somos nosotros quienes les estamos dando las armas? Claro que no. El lado ucraniano no lo hace. Y seamos sinceros, no creo que Ucrania, el régimen de Kiev, tenga mucha capacidad de decisión. Quiero decir, básicamente son un instrumento de Washington y de nuestros aliados europeos. Y mire, el señor Rubio ha sido muy claro sobre esto en el pasado. Dijo casi al comienzo de esta administración que éramos participantes en esta guerra en Ucrania como un intermediario. Creo que la única base que tienen, y a esto vuelvo una y otra vez, está del lado ruso. Porque por razones que no termino de entender, parece que todavía existe en Moscú la ilusión de que pueden llegar a un acuerdo, si no con los europeos o con Kiev, entonces con Trump. Quiero decir, ya sabes, tan recientemente como en el Foro Económico de San Petersburgo, escuchamos al señor Putin hablar del espíritu de Anchorage y del acuerdo que, según él, había alcanzado en Anchorage con el presidente Trump. Todo esto, pese a las pruebas que vemos aquí y que demuestran lo contrario, que esta gente no tiene ninguna intención de llegar a un acuerdo razonable con Moscú, y mucho menos de cumplirlo. Recordemos, coronel, que en la última semana, o en los últimos 10 días, después de aquel ataque a la escuela, en el que murieron todas esas chicas, escuchamos a muchos de nuestros amigos en los medios de opinión alternativa decir, vale, hasta aquí hemos llegado. Los rusos se están quitando los guantes. Van a arrasar Kiev. Van a eliminar al régimen de Kiev. Van a ocupar la ciudad y destruir el Estado ucraniano. Todo esto se ha acabado. Va a ser una solución militar. Desde entonces, ¿qué hemos visto? Absolutamente nada. Lo mismo de siempre. ¿Es que acaso piensan que si en algún momento muestran contención, alguien, en algún lugar, va a ofrecerles un acuerdo razonable? Aunque debería ser evidente, hasta para un niño de 3 años, que eso nunca va a pasar. Gotta bring yourself on, Danny.
Tienes que activarte, Dani. Perdona, he tocado el botón equivocado. Sí, he tenido muchos de los mismos problemas con eso y me ha dejado bastante desconcertado, porque no es que nosotros le atribuyéramos algo a Rusia, que dijéramos, vaya, seguro que eso les ha hecho perder los nervios. Fueron los propios rusos los que lo dijeron. Bastante gente comentó que estaban realmente enfadados y que habían dado, ya sabes, esas grandes advertencias a todos los diplomáticos de la OTAN, diciendo, si no queréis perder a vuestro personal diplomático, más vale que lo saquéis de Kiev, y cosas así. Y luego, unos días después, hubo otro argumento habitual. Enviaron unos 600 y pico drones a Ucrania, un montón de misiles, nada diferente de lo que habían hecho antes, y literalmente nada más desde entonces. Y apenas alcanzaron objetivos distintos a los de antes. Así que uno tiene que preguntarse, y miremos esto un momento desde el lado ruso. ¿Por qué hacer todo ese ruido y luego limitarse a hacer lo mismo de siempre? De verdad, me resulta desconcertante. Creo que se pueden hacer algunas especulaciones, incluso sobre qué tipo de influencias corruptas existen en Moscú. Nos gusta pensar que vemos todas las influencias corruptas en los países occidentales, esas que distorsionan nuestras políticas de distintas maneras. Los rusos, los chinos, los iraníes, ellos solo velan por sus intereses nacionales. Bueno, mire, el señor Putin también es un equilibrador. Tiene sus propios intereses oligárquicos que debe proteger. Hay gente que está ganando dinero con esta guerra y de la que también tiene que ocuparse de sus intereses, igual que de los de quienes, en el otro bando, presionan para que la guerra termine rápido y con una victoria. Y su tendencia es no decidir, quedarse a medias, hacer un poco de esto y de lo otro, intentar salir del paso y luego hablar de su amigo Donald y echar la culpa a los europeos o a Ucrania, sin querer admitir que la política estadounidense sigue siendo la misma, provocar una derrota estratégica a Rusia. No sé por qué no quiere reconocerlo, ni actuar en consecuencia, o qué espera que ocurra. Pero, ya sabes, todo esto significa que van a seguir muriendo muchos más ucranianos, muchos más rusos, y que la escala se va subiendo. O al menos eso es lo que algunos pueden pensar. Quiero decir, no hemos visto que la situación escale, aunque tuvimos al embajador Polyansky en nuestro programa hace unas 3 semanas. Ha estado en varios otros programas donde hizo declaraciones aún más contundentes. No me refiero a los rusos, me refiero al lado occidental. Seguiremos subiendo por la escalera de la escalada, atacando objetivos en San Petersburgo y en Moscú. Puede que volvamos a ver más ataques contra sus sistemas de disuasión estratégica, como ya vimos en el pasado. Quiero decir, creo que la escalada la estamos impulsando nosotros, con la esperanza de que los rusos en algún momento digan, bueno, nos conformamos con la mitad. Sabes, me tienta simplemente burlarme de eso y decir que es una idea absurda. Pero aún así, veamos esto en contexto, porque creo que planteas un punto realmente importante. Entonces el lado ucraniano ataca esa universidad en Starobilsk y mata a todos esos chicos. Eso provoca una indignación enorme en la opinión pública, tanto en la parte ocupada de Ucrania, donde están las fuerzas rusas, como también entre la población rusa. Hacen todas esas amenazas y luego la respuesta es mínima, nada diferente de lo que ya habían hecho, y nada más desde entonces. Después de eso, después de esa respuesta tan poco contundente, parece que Zelensky se sintió más envalentonado, más confiado, y luego atacó San Petersburgo durante esa conferencia, creo que en 2 ocasiones distintas. Hay muchos videos buenos desde su punto de vista, con grandes columnas de humo y todo eso, dando la impresión de que Rusia no puede detener nada, justo en un momento en que eso era algo muy importante para Putin. Y aún así, no ha pasado nada después de eso. Así que, ¿hay alguna esperanza de que quizá los europeos y los ucranianos tengan razón, de que a lo mejor Rusia no va a hacer nada? Supongo que eso es cierto.
Y por eso, como digo, Occidente está jugando una mala mano, pero la está jugando muy bien en el plano militar. Ucrania está en una situación militar muy peligrosa. Aquí es donde evidentemente discrepo del señor Rubio. Creo que sí hay una solución militar para esta guerra. Es la pregunta que mucha gente lleva haciéndose desde hace mucho tiempo. ¿Por qué Moscú no ha atacado los activos políticos de mando y control en Ucrania? No solo los edificios de la administración presidencial, el SBU, el GUR, la inteligencia militar, los equipos de reclutamiento, la administración que está reclutando a todos esos hombres y enviándolos a la muerte. Me refiero a los puentes sobre el Dnieper, los que son necesarios para abastecer a su ejército en el este. Quiero decir, hay todo tipo de cosas que Moscú podría estar haciendo si realmente tuviera la intención de imponer una solución militar, pero no lo están haciendo. Todo me parece más bien pedagógico. ¿Cómo presionas lo suficiente a Occidente para que acepte un acuerdo en los términos de Rusia, los de junio de 2024, las 4 oblasts, Crimea, desmilitarización, desnazificación y así sucesivamente? Eso dependería de garantías políticas de Occidente que, basándonos en la experiencia pasada, simplemente no se cumplirán. Ese es en realidad el gran interrogante que siempre ha estado ahí. Y nada, en las últimas semanas o meses, ha cambiado eso. Y bueno, mencionabas la dificultad que está teniendo el lado militar de Ucrania. Esta es Yulia Mendel, que fue, no política, sino portavoz de medios, de Zelensky, el político. Creo que me he liado con el nombre. Su portavoz, vaya, disculpa. Ella publicó hoy algo que muestra lo último. Gente en Ucrania, con palas, enfrentándose a quienes han venido a movilizar por la fuerza a algunos soldados allí. Así de grave se está poniendo la situación dentro de Ucrania. Este informe tan impactante, dijo ella, procede de una región del oeste de Polonia. Y luego Doug McGregor mencionó antes hoy que eso es algo importante, porque ocurre en la parte de Ucrania, que ha sido muy pro-ucraniana y pro-occidental, y aún así, incluso allí están empezando a rebelarse. Así que uno se pregunta, ¿cuánto tiempo más puede seguir eso así? Pero bueno, ha durado mucho tiempo, y no hay señales de que vaya a frenarse pronto. Entonces, ¿cómo ves tú esa dinámica? Veamos primero el aspecto militar, entre ambos bandos. ¿Quién está mejor encaminado aquí? ¿Es el lado ucraniano y europeo o el lado ruso? No, esa era mi pregunta para ti. Lo siento. Creo que desde el punto de vista militar, los rusos siguen teniendo la ventaja. Pero, por las razones que ya hemos comentado, no parece que quieran usarla. Militarmente, Ucrania y Occidente están en una posición mucho más débil. Aún así, parece que están dispuestos a ir más allá políticamente, sabiendo que los rusos esperan que los rusos se comporten de manera razonable. Otro ejemplo, del fragmento que acabas de mostrar. Siempre decimos que, cuando atacamos un país, lo hacemos para liberarlo, para cambiar el régimen que queremos liberar al pueblo iraní, y así sucesivamente. Pero los rusos y los ucranianos, en esencia, son el mismo pueblo. Étnicamente, hay muy poca diferencia entre ellos. Es como la diferencia en Alemania entre sajones y bávaros. Quiero decir, en realidad no es tan distinto. Y uno pensaría que desde un punto de vista propagandístico dirían, vale, ya está, este régimen tiene que caer, vamos a liberar al pueblo ucraniano de esta dictadura que arrastra a sus hombres a la guerra y los está matando por miles. ¿Has oído a alguien en Moscú decir eso? No lo dicen. Una vez más, parecen políticamente sordos, no solo respecto a con qué tipo de gente están negociando, sino también sobre qué tipo de estrategia, tanto militar como política, podría llevarles a alcanzar sus propios objetivos declarados, la desnazificación, la desmilitarización y todo lo demás. De verdad, te lo digo otra vez, estoy desconcertado. No entiendo cómo pueden ser tan torpes a la hora de lograr los objetivos que ellos mismos se han marcado.
Y aún así confiar en que su amigo Donald les va a sacar algo de la manga, cuando tienes al señor Rubio diciendo exactamente lo que ha dicho hoy aquí. Quiero decir, estamos apoyando a los ucranianos. Los estamos apoyando en su esfuerzo de guerra, y ellos actúan como si, los rusos actúan como si, no fuéramos parte del problema, o incluso la fuente del problema al que se enfrentan en Ucrania. Es algo realmente inexplicable en términos políticos normales. Voy a enseñarte algo dentro de unos minutos que va a reforzar tu preocupación en ese sentido. Pero antes quiero mirar otra cosa, porque uno se pregunta, ¿existe alguna situación que pueda provocar dentro de Rusia una indignación política o personal tan fuerte que les lleve a tomar esa decisión? A decir, vale, ya está, vamos a actuar. Como recordatorio rápido, esta guerra empezó, según la versión rusa, porque la OTAN iba a imponerse y a establecerse dentro de Ucrania. Ucrania iba a unirse a la OTAN. Eso lo dijeron ya en la cumbre de Bucarest de 2008, y lo siguieron repitiendo hasta diciembre de 2021. Insistían en que Ucrania estaría sin duda en la OTAN, y así sucesivamente. Según Jens Stoltenberg, y creo que fue en 2023 cuando lo dijo públicamente, antes de la guerra, Putin le había dicho a la OTAN, atacaremos Ucrania si insistís con el tema de la OTAN dentro de Ucrania. Y la OTAN, Stoltenberg se burló de eso y dijo que por supuesto no iban a estar dispuestos a firmar algo así. Putin hizo entonces exactamente lo que había dicho, todo por culpa de la OTAN. El número de junio de 2024 del que hablaste especificaba sin OTAN y demás. A la vista de todo eso, a mí personalmente me sorprendió escuchar esto y ver con qué calma el presidente Zelensky hoy, en un foro con varios líderes europeos, volvió a sacar el tema de la OTAN. Mira esto. Como dijo hoy uno de los socios durante nuestra reunión, Europa no puede protegerse sin Ucrania. Y eso significa que Ucrania tiene que estar en la OTAN. Agradezco a todos los socios por reconocerlo. Hay 3 prioridades clave. La primera, hacer que la diplomacia sea más activa. Hoy hemos hablado de cómo lograrlo. La segunda, proporcionar a Ucrania defensa aérea y reforzar nuestra cooperación para que Europa sea más fuerte. Estoy muy agradecido a todos los países que contribuyen a nuestro programa hasta que Europa tenga suficiente capacidad propia de defensa aérea y producción antibalística. Es muy importante seguir apoyando. Y por supuesto también hablamos de nuestras decisiones europeas y de nuestro trabajo conjunto para aumentar las capacidades de defensa aérea, construir sistemas antibalísticos europeos y ampliar la producción aquí. Así que, con toda naturalidad, dijo algo como, sí, todo el mundo dice que tenemos que unirnos a la OTAN, y estoy de acuerdo. En fin, sigamos. Y nadie volvió a decir una palabra sobre eso en la conferencia. Nadie dijo, no, espera, no hemos acordado que te unas a la OTAN. Al parecer, el silencio equivale a consentimiento. No lo sé. Pero el hecho de que lo dijera, te aseguro que va a resonar en algunos sectores de Moscú. O al menos, eso creo. ¿Tú qué opinas? Bueno, de nuevo, uno pensaría que eso tendría que resonar en Moscú. Quiero decir, mira, él no podría ser más claro. Una de las causas fundamentales de la guerra sigue ahí, sobre la mesa, desde el lado occidental. Y nadie en Occidente se ha apartado de ello. Ahora, cada vez que veo una de esas audiencias en el Senado, no puedo evitar pensar, ¿por qué alguien como Rand Paul o alguno de los otros escépticos de nuestra política no le pregunta a Marco Rubio o a Pete Hegseth o a quien sea si esta administración sigue respaldando la declaración de Bucarest de 2008, la que dice que Ucrania será miembro de la OTAN? Sigue siendo esa la política de esta administración. Desde luego, no la han rechazado. Desde luego, no han renunciado a ello. Así que, si parte de la razón fundamental por la que los rusos lanzaron esta operación en primer lugar es que Ucrania no puede convertirse en miembro de la OTAN, y además tampoco están hablando de oponerse a la adhesión a la Unión Europea,
ya que la UE también se está convirtiendo en una especie de organización cuasi militar, y no solo económica. ¿Cómo afrontan eso los rusos? Mire, lo único que se me ocurre es lo que dijo nuestro amigo común Doug McGregor más temprano hoy en su programa, que a menos que los rusos tomen el control de Kiev y, en esencia, desmantelen el Estado, simplemente no hay manera de que puedan alcanzar ni siquiera mínimamente los objetivos declarados de esta operación. Bueno, veamos lo que dijeron los rusos. Hace un momento mencioné tu comentario sobre cómo los rusos siguen hablando de que aún parecen mantener cierta esperanza en una solución diplomática a través del presidente Trump. Aquí tenemos a un Dmitry Peskov muy comedido hablando sobre ese tema. En cuanto al papel de los europeos como mediadores, parece que todavía están lejos de estar preparados para actuar como tales. Para empezar, iniciar un esfuerzo de mediación imponiendo ciertas condiciones a Rusia es probablemente algo ilógico, incorrecto y, por supuesto, inaceptable para nosotros. Y lo más importante es que, por lo que vemos, los europeos prefieren centrarse en continuar la guerra antes que en unas negociaciones de paz. Después, en esa misma entrevista, habló de una de las cuestiones que, no sé por qué, pero Steve Witkoff y Jared Kushner, al parecer, se han estado reuniendo con gente europea y se están preparando para ir a Rusia para ver si pueden otra vez encontrar algún tipo de iniciativa diplomática para volver a implicarse en esto. Pero quiero decir, la calma con la que Dmitry Peskov dice allí que los europeos parecen estar más metidos en esto, que los europeos están totalmente en contra de cualquier tipo de diplomacia, que ni siquiera hablan de diplomacia. Así que uno se pregunta un poco hacia dónde quiere ir con eso. Quizá Putin debería despedir a ese tipo y contratar a esa tal Yulia Mendel. Quiero decir, parece que tiene bastante más cabeza que Peskov. Y además, en lo que respecta al tema europeo, aunque, como dices, los europeos lo tienen clarísimo, él sigue dándole el beneficio de la duda a la administración Trump. Y esos dos personajes, vamos, alguien se ha desacreditado más que Kushner y Witkoff. Y aún así, lo siguen tomando en serio. Como dije, sé que en tu programa invitas a gente que se supone que sabe de lo que habla, pero yo estoy completamente desconcertado. La verdad, no entiendo por qué los rusos están actuando con tanta falta de sentido aquí. Mira, la interpretación más benévola que puedo darle es que saben perfectamente que esto no tiene salida y que simplemente intentan, ya sabes, hacernos creer que estamos avanzando, que estamos negociando, que estamos hablando, cuando en realidad se están preparando para una solución militar a este conflicto. Aunque sinceramente, no veo ninguna señal de que estén planeando hacerlo. Quizá eso cambie la semana que viene. Tal vez veamos un ataque fuerte contra los centros de mando en Ucrania. O quizá algo que paralice el suministro logístico de su ejército, cosa que hasta ahora no hemos visto. Puede que eso sea lo que realmente estén planeando. Y ahora mismo, más o menos, nos van entreteniendo mientras preparan ese golpe definitivo. Aunque sinceramente, no creo que sea lo más probable. Creo que estamos viendo lo de siempre, lo mismo de siempre. Esa idea de proyectar una apariencia de normalidad sobre sus socios, confiando en que alguien, claro, vea el equilibrio militar que hay ahí y saque la conclusión adecuada. Porque, al fin y al cabo, nadie quiere ver morir a todos esos hombres en Ucrania. Pero francamente, no creo que ni el régimen de Kiev, ni los europeos, ni los estadounidenses se preocupen por cuántos ucranianos mueren en esta guerra. Sí, creo que las pruebas en ese sentido son bastante sólidas. Miremos un poco más arriba en la cadena de mando del lado ruso. Y aquí, en este intercambio con Sergei Lavrov, creo que fue ayer o anteayer, parece estar un poco más alterado que Peskov y algo más interesado en la parte militar.
Reino Unido, Francia y Alemania, junto con Zelensky, firmaron un documento de apoyo estratégico a este régimen, la preparación para el despliegue de fuerzas de estabilización, es decir, fuerzas de ocupación en lo que quede de Ucrania después del conflicto. El acuerdo también prevé que se suministren a Ucrania armas adicionales de largo alcance, con el objetivo de atacar territorio ruso, incluso en zonas situadas en el interior de Rusia. Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить. Наверное, всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин. Entonces, eso significa que sí, con el mismo enfoque gradual que hemos tenido durante los últimos 4 años y medio, vamos a seguir igual. Quiere decir que va a intensificarlo. Es decir, ¿cómo interpretas lo que ha dicho ahí? Podría interpretarse de las dos maneras, solo por sus palabras, aunque diré esto. Muchas veces tenemos esa idea de que la gente del Ministerio de Asuntos Exteriores o del Departamento de Estado siempre quiere negociar, que todo debe resolverse así. Mientras que los del Ministerio de Defensa o del Departamento de Guerra, ya sabes, bombardean, matan, destruyen, suenan como el general de Mars Attacks o algo así. Pero no tiene por qué ser así. El señor Lavrov es un profesional en toda regla. Al fin y al cabo, la diplomacia o la guerra es una política por otros medios. Creo que él ve claramente que no hay ninguna posibilidad de negociación. Y por cierto, se nota que no es su ministerio el que lleva la iniciativa en esas conversaciones con esos dos personajes que Trump envía. Es este tipo, Dmitriev, que es otro hombre del dinero y que básicamente representa los intereses de los oligarcas en Rusia. No representa realmente los intereses del Estado ruso, como lo hace el señor Lavrov. Así que creo que él sabe perfectamente de qué va esto, que la respuesta tiene que ser militar, que no hay ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo negociado. Creo que se percibe su frustración. Y entre quienes están en el poder en Rusia, y una gran parte de la población, yo diría que la mayoría, hay quienes quieren que esta guerra termine pronto, con una victoria clara. No quieren que se alargue durante años, mientras Occidente sigue aumentando la tensión y el riesgo de una guerra general con la OTAN crece cada vez más, por la falta de decisión de Rusia para aprovechar su ventaja, porque aún confían en una posible solución diplomática. Creo que lo que él está diciendo, en pocas palabras, es que eso no va a pasar. Así que, ¿qué van a hacer al respecto? Y creo que todavía no tenemos la respuesta. Y eso puede ser como mínimo otra pista, o quizá incluso más niebla de guerra, si se quiere, por parte del jefe de Sergei Lavrov, Vladimir Putin, al que mencionó cuando dijo algo así como, tendremos que ganar esto en el campo de batalla. Pues bien, esto es lo que Vladimir Putin dijo sobre ese tema. Y esta carta, de la que acabamos de hablar, tiene sin duda elementos de traición. ¿Qué es exactamente? Es una forma de crear condiciones para reuniones y negociaciones personales, o más bien está creando una situación en la que resulta imposible mantener ningún tipo de encuentro personal. Creo que es lo segundo. Y por eso no hay que dirigirse a los autores de esa carta, ni a los amantes del género epistolar, sino a nuestros soldados en la línea de contacto. Y ahora, diríjese, yo quiero decir, camaradas, И вот обращаясь к ним, я хочу сказать, товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи... Curiosamente, el público estalló en aplausos cuando dijo que tendremos que ganar es en primera línea. Así que parece que eso conectó con mucha gente. Работайте, братья. Now, interesting, the crowd erupted into applause when he said that we'll have to win this on the front line. So that seemed to resonate with a lot of people. And then he kind of, at the end, didn't imply any... Y luego al final no parecía implicar nada nuevo, simplemente algo así como confiamos en vosotros.
Así que supongo que la idea era seguir adelante. Pero uno no puede evitar preguntarse, porque la verdad, han llegado señales bastante contradictorias desde Rusia, y quizá puedas explicar por qué crees que pasa esto. Por un lado, están los mensajes que mencioné hace un momento, esos de «se acerca algo grande», «vamos a destruir todos estos objetivos», y «Kiev, más vale que os vayáis mientras podáis». Medvedev fue uno de los que encabezó ese discurso. Pero luego, en los últimos días, en la última semana o 10 días, ha habido otras voces diciendo, atención, esta guerra podría durar mucho tiempo, podrían ser más años. Es decir, tratando de enfriar cualquier esperanza de una solución a corto plazo. Así que parecen mensajes muy contradictorios. Entonces, con todo eso sobre la mesa desde el principio, ¿cómo interpretas tú el mensaje del presidente Putin? Bueno, la razón por la que parece contradictorio es porque lo es. Es incoherente. Quiero decir, mira, aquí pasa lo mismo en nuestro país. Apoyemos a las tropas. Venga, venga, venga. Y eso está muy bien. Todos deberíamos apoyar a las tropas. Y eso es lo que él está diciendo. Y claro, eso conecta con la gente, sobre todo con quienes quieren que esta guerra termine con una victoria y que se cumplan los objetivos que se han declarado. Pero, al mismo tiempo, en el plano político, está siguiendo una política que no encaja del todo con esa actitud tan combativa, por así decirlo. Sigue aferrando a una especie de espejismo. Y esa incoherencia, esa falta de consistencia, creo que por desgracia, está incorporada en la política de la administración de Putin. Estoy seguro de que hay razones de personal detrás de eso. También hay intereses económicos, personales y corporativos implicados. Pero en algún momento uno se da cuenta de que eso tendrá que romperse por un lado o por otro. Y si se rompe en una dirección, será que se conformen con mucho menos de lo que podrían conseguir militarmente, confiando, contra toda esperanza, en que Donald Trump cumpla sus promesas, en las que ni siquiera los iraníes creen ya. O bien que básicamente hagan lo que tengan que hacer militarmente, algo para lo que, por lo que parece, son perfectamente capaces, aunque por alguna razón se han contenido. Sí, y la verdad es que estoy desconcertado, porque sigo escuchando a algunas personas decir, no, eso es exactamente lo que Rusia va a hacer, pero luego no lo hacen. Y claro, eso lleva a declaraciones cada vez más arrogantes. Todo ese comentario de Putin iba en referencia a la carta de Zelensky, que fue realmente condescendiente e insultante. Putin dijo que era grosera y demás, pero sobre todo, después de aquella amenaza de vamos a aplastar Kiev, y luego no lo hicieron. Y entonces se ve que Zelensky se siente envalentonado por eso, porque piensa, ahora voy a enviar esta carta como si yo fuera el que está arriba militarmente, hablándote desde una posición de superioridad. Y luego vimos a la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, más temprano hoy. Quiero decir, parece que Europa está yendo por ese camino. La OTAN ha vuelto, se habla abiertamente de ella otra vez, algo que no pasaba desde hace mucho tiempo. Así que si la parte rusa está pensando, vamos a ir desgastando esto poco a poco hasta que al final ganemos, salvo que realmente estén diciendo, sí, esto puede durar 2, 3 o incluso 4 años más antes de que lleguemos al final. Y al final, Jim, creo que podemos estar de acuerdo en que las matemáticas acabarán funcionando y que los recursos del lado ruso son mayores y que con el tiempo eso puede inclinar la balanza. A menos que, y lo mencionabas hace un momento, haya una escalada por nuestra parte que nos lleve a implicarnos más directamente. ¿Qué te preocupa de eso? ¿Cómo crees que podría desarrollarse? Bueno, ya sabes, desde hace semanas la gente viene hablando de lo que dice Sergei Karaganov, que en algún momento los rusos tienen que responder con fuerza, no solo contra el régimen de Kiev, sino también contra los estados. Él se refiere solo a los estados europeos, no a Estados Unidos, que son los que están suministrando esas armas, y francamente, los que están marcando el rumbo. Quiero decir, esos ataques contra Rusia, el ataque a San Petersburgo, por ejemplo,
Habrían podido hacerlo sin la inteligencia, la información de objetivos y otros datos que les proporciona Occidente. Principalmente nosotros, creo yo. Y otra vez, por una razón, vale, de acuerdo. Él critica a Zelensky por ser poco realista y arrogante en la forma en que se dirigió a él. Bueno, él mismo ha provocado ese tipo de insolencia con su contención. Y luego, al dar crédito a la idea de que, oh, pero mi amigo Donald, en realidad está intentando poner fin a todo esto. Quiero decir, ¿no ven el juego de manos que hay aquí, con esa lista de supuestas pequeñas disputas entre los líderes europeos, Trump, Zelensky y demás, mientras siguen presionando a Rusia, esperando que los rusos no respondan? Ahora bien, quizá en algún momento, ya sabes, quizá los rusos no tengan un punto medio. Tal vez sea precaución, hasta que de pronto digan, ah, no, y ¡zas! Ya sabes el dicho, los rusos tardan mucho en enganchar los caballos, pero cuando lo hacen, cabalgan rápido. Y quizá en algún momento algo se rompa y reaccionen de forma exagerada. Quiero decir, eso es algo que sí me preocupa, que si el otro bando, que está muy frustrado con esta actitud de prudencia, busquemos una solución negociada, acaba dándose cuenta de que eso no va a pasar. Entonces, tomen la delantera. Y si en ese momento reaccionan de más, en lugar de hacer lo que la necesidad militar lleva mucho tiempo sugiriendo para poner fin a esta guerra. De nuevo, creo que hay muchísimo que no sabemos realmente sobre lo que ocurre dentro de esa caja negra que es el gobierno ruso. Ya sabes, quizá una docena de personas dentro del Kremlin que son las que realmente toman las decisiones, con un hombre que tiene la última palabra y que por naturaleza tiende a equilibrar las cosas. Y hasta ahora, su postura ha sido prudencia y más prudencia, porque mi amigo Donald va a ofrecer algo, aunque como digo, hasta un niño de 3 años debería saber que Donald no puede hacer eso. Simplemente no es capaz de cerrar un acuerdo en el que se pueda confiar, ni los rusos, ni los iraníes, ni nadie más. Y de nuevo, no entiendo por qué eso no les resulta evidente. Quiero decir, el señor Ushakov, su principal asesor, fue antes embajador en Washington. Sabe perfectamente cómo funcionan las cosas allí. Así que alguien debe decirle, señor presidente, está esperando algo que no existe. Él lo sabe, y quizás solo nos está tomando el pelo mientras preparan su siguiente paso. O quizá no. Muchos tipos listos llevan ya 10 días diciendo que esto se va a acabar enseguida. Vale, pues ya está, se acabó, cierren la puerta. Pero no lo hemos visto todavía, ¿verdad? Y yo diría que probablemente no lo veremos. Veremos algunos movimientos graduales por parte de los rusos, como para decir, de acuerdo, ahora somos razonables, ahora llegamos a un entendimiento. Y nosotros seguiremos interpretando eso como una muestra de debilidad. Quiero decir, ellos van a demostrar de lo que son capaces con las detenciones y todo eso, pero al mismo tiempo están mostrando que no tienen intención de usar esas capacidades. Sí. Bueno, mira, lo que más me desanima es que mientras se juegan todos estos juegos, ya sea en Bruselas, Moscú, Kiev o Washington, los ucranianos están muriendo cada día. También mueren soldados rusos, claro, y eso debería preocuparles a ellos. Pero el hecho de que tantos ucranianos estén pagando con sus vidas, con sus ciudades reducidas a escombros en el frente, es una tragedia humana que va a recaer sobre todos esos hombres absurdos que no son capaces de ponerle fin. Supongo que así es la historia de la guerra, ¿no? La cuestión es que, si miras atrás a nuestra guerra civil y fueras una potencia extranjera observando con morbo cómo los estadounidenses se mataban entre sí, no podrías estar más contento, ¿verdad? Si odiaras a los estadounidenses. Pues bien, eso es lo que está pasando aquí. Quiero decir, todos son cristianos ortodoxos. Todos son rusos, tanto si llevan uniforme ucraniano como si llevan uniforme ruso. Creo que hay potencias en el mundo que están mirando esto y diciendo, ¿sabes qué? Que se maten entre ellos todo el tiempo que puedan, porque eso nos beneficia.
Mm. Well, that's a macabre way to look at it. Bueno, esa es una forma bastante macabra de verlo, supongo. Si es así, es un golpe para la humanidad. Escucha, antes de que te vayas, me gustaría que comentaras algo. Hablamos de ello al final o al principio de nuestro programa anterior. El presidente Trump ha publicado esto hace, ¿qué? Algo más de 1 hora y media, creo. Dice, acabo de ser informado por nuestro gran ejército de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache, altamente sofisticado, mientras en el estrecho de Hormuz. Había 2 pilotos a bordo. Ambos están a salvo y sin les. ¿Recuerda de eso? Hour and a half ago, I guess. He says, I have just been informed by our great military that last night the Iranians shot down one of our highly sophisticated Apache helicopters while patrolling over the Strait of Hormuz. There were 2 pilots involved. Both are safe and uninjured. Remember that. Nevertheless, the United States must... Aún así, Estados Unidos tiene por necesidad que responder a este ataque aquí. Quería enseñaros esto porque tanto CNN como CBS News están informando de que un dron iraní Shahed derribó el helicóptero Apache estadounidense. Y mirad eso, sinceramente me hace pensar que todo esto es una completa tontería. Un dron Shahed vuela del punto A al punto B, no tiene maniobrabilidad, y un helicóptero es increíblemente maniobrable. Puede moverse, subir y bajar, hacer círculos muy cerrados. Y un dron Shahed no está diseñado para hacer nada de eso. And a Shahed drone is not designed to be able to do that. And if you just happen to be Y si por casualidad el vuelo iba en la dirección equivocada, supongo que siempre existe la posibilidad de que se cruzara con la trayectoria del helicóptero sin que éste lo supiera. En el momento en que un dron Shahed impactara contra él, ambos aparatos desaparecerían en una bola de fuego y estallarían. Nadie sobreviviría a eso. Incluso si, entre comillas, simplemente te derriban, es muy difícil salir con vida de un accidente de helicóptero cuando te alcanzan disparos enemigos. El hecho de que los 2 pilotos salieran ilesos me hace pensar que probablemente fue un fallo mecánico lo que lo hizo caer, si es que esto ocurrió realmente. ¿Qué opinas de todo esto? Y ahora Trump ha dicho que, de acuerdo, habrá que responder con un ataque contra Irán. Y tanto CNN como CBS están informando que cualquier analista militar te diría que es increíblemente improbable. Bueno, ya sabes, en la última semana más o menos, en este mar tan caliente, creo que es la mejor forma de llamarlo, hemos visto un patrón en el que Estados Unidos lanza ataques muy puntuales contra los iraníes. Supongo que con la idea de empujarlos a aceptar las condiciones que se les están planteando. Y luego, ellos responden con lo que alguien describió como una respuesta del 150%. No solo contestan al ataque, sino que lo elevan, lo hacen más doloroso. No sé cuál era el plan. ¿Qué estaba haciendo ese helicóptero en ese momento? ¿Cuáles eran las razones por las que los iraníes pudieron haberlo derribado? O quizá, como tú señalas, tal vez fue simplemente un fallo mecánico. Y puede que todo esto sea solo un pretexto, una excusa para que Trump les dé otro golpe y trate de presionarlos para que avancen hacia las condiciones que espera conseguir de ellos. No creo que los iraníes vayan a picar con eso. Creo que ahora que Trump ha publicado eso, va a tener que hacer algo. Los iraníes van a responder. En este momento, Netanyahu ha dicho que se va a contener un poco, no sabemos por cuánto tiempo, en su campaña en Líbano o en sus ataques a Irán. Pero de nuevo, tampoco espero que eso dure mucho. Creo que vamos a estar un tiempo en esta especie de estancamiento, con un alto el fuego caliente, de ida y vuelta, sin un resultado claro. Parece que ninguna de las dos partes quiere volver a una guerra a gran escala, sobre todo porque los iraníes han dejado claro que si eso ocurre, el daño sería bastante devastador, tanto para nosotros como para los israelíes. Gary, ¿puedes ampliar un poco eso para que podamos ver el texto que aparece ahí? Porque parece que esto es una respuesta, creo, al comentario del presidente Trump. Dice, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha dicho que las fuerzas extranjeras cercanas al territorio iraní están en riesgo constante debido a sus propios errores humanos, accidentes de avión
o la posibilidad de quedar atrapadas en un fuego cruzado. Y ha pedido que se marchen. Lo dijo hace apenas 41 minutos, así que al parecer es una respuesta a eso. Tuvimos al profesor Mirandi de la Universidad de Teherán justo unos momentos después de que se publicara y comentó antes de entrar en nuestro programa que había contactado con dos fuentes distintas del ejército iraní. Le dijeron, definitivamente no hemos derribado nada. Y también añadieron, esto es solo un pretexto. Así que dijeron que, hiciera lo que hiciera Trump, ellos responderían sin duda. Así que, quién sabe si esto podría acabar provocando una guerra abierta. Solo esto ya pone fin al alto el fuego, como lo llamaste aquí. Pero desde luego, no parece que esto vaya a acercarnos a una solución. No, y no veo cómo podría, coronel. Quiero decir, simplemente no veo que haya un acuerdo posible. Aparte de lo que ya he mencionado, que Estados Unidos no es un país en el que se pueda confiar para mantener un acuerdo, no veo qué forma podría tener ese acuerdo. Sería o bien una rendición por parte de Irán, cosa que no van a hacer, o una humillación total para Donald Trump, en la que básicamente tendría que conformarse con algo incluso peor que el chassepea. Los iraníes han dicho que una de las primeras cosas que quieren es que se liberen muchos de sus fondos. Pero con todo lo que Trump ha estado diciendo sobre Biden y sus palés de dinero y todo eso, no puede permitirse hacerlo. Y desde luego, sus, digamos, manejadores sionistas, tanto dentro de su administración como fuera de ella, no le van a dejar salirse con la suya. El Congreso tampoco se lo va a permitir. Así que en realidad, no tiene a dónde ir. Sí, y ese es uno de los grandes problemas. Pero luego, cuesta entenderlo. Si no tienes a dónde ir y ves que estás en un cañón sin salida, sin forma de escapar, y aún así intentas encontrar una salida porque sabes que tienes que salir de ahí, entonces, ¿por qué harías algo tan absurdo como esto? Como decir, ahora voy a lanzar un ataque relativamente pequeño, porque uno imaginaría que, en represalia por supuestamente haber derribado un helicóptero, harías algo más o menos comparable. Pero eso no va a lograr nada, y en cambio podría provocar una respuesta mucho mayor por parte de Irán. El profesor Mirandi señalaba que, últimamente, Irán no ha estado respondiendo golpe por golpe. Más bien, si les atacas en un nivel 1, ellos responden en un nivel 2. O si les atacas en un nivel 2, responden en un nivel 4. Han ido subiendo la intensidad para decir, no hagas eso, tiene un coste. Así que probablemente no se trate de una situación de ojo por ojo. Entonces, ¿por qué haría eso el presidente? ¿Qué gana Estados Unidos actuando así? Antes me preguntaba por qué el señor Putin hace lo que hace. Ahora tengo que preguntarme por qué el señor Trump hace lo que hace. Quiero decir, lo único que se me ocurre es que se está creyendo su propio cuento, que alguien le está diciendo que el daño económico a Irán es más duro que el que están sufriendo Estados Unidos y la economía global por culpa del estrecho de Hormuz. Así que piensa que están a punto, muy cerca, de aceptar las condiciones que él cree que podría conseguir, y que si simplemente les presionamos un poco más, si les empujamos un poco, al final llegarán al acuerdo que él quiere. Claro que luego, quizá lo echemos todo a perder, igualmente. Pero aún así, creo que él piensa que esto es una especie de cortejo duro, una forma de presión que, según él, les llevará a cerrar el trato que tiene en mente, si es que realmente tiene uno. Bueno, supongo que lo sabremos muy pronto, porque vamos, por cómo lo dijo el presidente Trump, suena a que es un ataque inminente y que algo va a pasar en breve. Veremos si realmente ocurre. Solo podemos esperar que no sea así. Y supongo que lo único que podemos hacer es observar todo esto y seguir sin entender por qué tanta gente hace cosas que no tienen sentido para nadie. Pero es lo que hay, y te agradecemos que lo digas tal cual. Bueno, gracias. Gracias, coronel. Se lo agradezco. Esperamos veros muy pronto. Gracias por acompañarnos y vernos hoy.
No olvidéis darle a me gusta y suscribiros antes de iros. Y por supuesto, estad atentos a nuestro canal. Si pasa algo con este tema, si hay algún ataque o novedad, podéis volver aquí. Estaremos pendientes de todo para vosotros. Nos vemos entonces en el programa Daniel Davis Deep Dive. See you then on the Daniel Davis Deep Dive.